Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlas nuevamente, mis queridas hermanitas, amigas. Gracias a Dios, ¿verdad? Por un nuevo día que nos permite seguir aprendiendo, recibiendo de su palabra, comenzar un nuevo año, ¿verdad? La primera enseñanza de este ministerio de mujeres que Dios nos permite tener en este comienzo de año, ¿verdad? Que Dios nos permita tener muchas más enseñanzas. Le damos muchas gracias a Dios por sus vidas, por este tiempo. ¿Y qué les parece si para comenzar el día de hoy me acompañan a hacer una pequeña enseñanza, una pequeña oración? Padre Santo, Todopoderoso, te damos muchas gracias por tu inmenso amor, tu cuidado, tu misericordia derramada a nuestras vidas. Gracias por este alimento tan específico, tan especial que tú has preparado con amor para la vida de cada una de las que estamos escuchando esta enseñanza. Yo te pido que prepares su corazón para que esta palabra pueda ser sembrada en buena tierra y aún, Señor Dios, que la puedan escuchar aquellas mujeres que han de escucharla. Que tú las llames con cuerdas de amor para poder conocerte más, conocer más de tu diseño en nuestras vidas, Señor Dios, y obra. Usa mi vida, Señor Dios, que tu Espíritu Santo sea mi guía, Señor, y que pueda ser usada para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanitas, pues continuamos con la serie Aprendiendo de las Mujeres de la Biblia. Y el día de hoy vamos a aprender sobre una mujer más que vamos a encontrar en el libro de Jueces. El tema es Dalila, una mujer destructiva. Mucho que seguir aprendiendo, ¿verdad? En esta tarde. Acompáñame, por favor, en tu Biblia a leer el libro va a estar en el libro de Jueces 16:4, para que lo tengan preparado, tengan su Biblia abierta y vamos a estar leyendo estos pasajes. Como ya lo mencionaba, el título de esta tarde es Dalila, una mujer destructiva, donde conforme vayamos desarrollando esta enseñanza vamos a ver en ella distintas características, ¿verdad? Que podemos ver en ella, como la ambición, la codicia, entre otros aspectos que vamos a ir conociendo. Y hoy en día el mundo puede ver estas características o estas personalidades como algo bueno, ¿verdad? Como aquella que tiene más, o aquella que es emprendedora, que es trabajadora, que su mente está únicamente en las cuestiones materiales, en querer más, ¿verdad? Pero no, vamos a descubrir que a los ojos de Dios Él no busca eso en nosotras como hijas de Dios, ¿verdad? Por lo contrario, nos muestra la palabra de Dios incansablemente sobre las consecuencias de la codicia, de la imprudencia, y nos lleva a nosotras como hijas de Dios, como mujeres espirituales, a anhelar más, ¿verdad?, el carácter de nuestro amado Rey y Salvador Jesús, en quien tenemos nuestro máximo ejemplo, ¿verdad? Por eso qué importante es disponer nuestro corazón, anhelar escuchar su palabra, escudriñarla, entenderla, para que Dios nos pueda seguir formando, ¿verdad? Transformando a la imagen de Jesús. Como hijas de Dios podemos aprender mucho, muchísimo de la vida de Dalila, porque sin duda alguna nos vamos a encontrar con muchas Dalilas, ¿verdad?, en nuestro diario vivir. Y necesitamos estar preparadas para poder enfrentar cuando esa Dalila venga a nuestras vidas, ¿verdad? Como lo hizo en la vida de Sansón, hablando espiritualmente, con la sabiduría de Dios. Acompáñame a leer en tu Biblia Proverbios 22:3. Yo te voy a leer este pasaje que dice así: el prudente ve el peligro y lo evita, no solamente lo ve, sino que lo evita, ¿verdad? Y el insensato sigue adelante y recibe el daño. Y en esta tarde, mi querida hermanita, Dios quiere llevarnos a que seamos mujeres prudentes, a que veamos el peligro y lo evitemos, ¿verdad? Me gustaría comenzar esta enseñanza con una pequeña fábula que yo, al reflexionar en ella, me ayudaba como a entender un poco más y a desarrollar mejor esta enseñanza, ¿verdad?, para poder adentrarnos más a este tema. Y esta pequeña fábula se llama El cazador, el zorro y el leopardo.
Y habla de un cazador que se adentró a la jungla en busca de una hermosa piel con la cual adornar su ropaje. Y vio a lo lejos, dice esta fábula, un hermoso zorro y pensó que su piel sería fantástica para presumirla, ¿verdad? Dijo, yo quiero esa piel. Rápidamente ideó un plan este cazador. Siguió al zorro hasta que éste se metió a su madriguera. Y entonces el cazador, pensando ser más inteligente, cavó una zanja justo a la entrada. Después lo cubrió con ramas y hojas secas y puso encima a un animal muerto como cebo, pensando que de esta manera rápidamente iba a salir el zorro, ¿verdad? Era su plan maestro. Y dice, el zorro olió desde su madriguera la carne, pero al asomarse vio las ramas y pensó que era una trampa. Así que decidió quedarse en su refugio. Muy listo, ¿verdad? Este zorrito, hablando de esta fábula. Y dice, por su parte, un leopardo que pasaba en esta jungla, que pasaba por ahí, también olió la carne del animal muerto. Y al verlo, saltó encima. Cayó en la zanja y el cazador, pensando que había sido el zorro, se lanzó por él. Al ver que no era el zorro, sino un leopardo, intentó huir, pero no le dio tiempo. El leopardo se lanzó un zarpazo, dice aquí, y acabó con él, ¿verdad? ¿Cuál es la moraleja de esta pequeña fábula? Quien ambiciona aquello que no necesita hasta quedar cegado por su deseo, puede encontrar la ruina, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Y yo estoy segura que muchas de nosotras hemos ya leído los pasajes de Jueces, ¿verdad? En específico hemos escuchado hablar sobre Sansón, sobre Dalila, inclusive para los pequeños hay canciones infantiles, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a escudriñar, vamos a profundizar y vamos a entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar a cada una de nosotras como mujeres, hablándonos al corazón, ¿verdad? A mí de verdad que esta moraleja, y yo reflexionaba en esta frase, quien ambiciona aquello que no necesita hasta quedar cegado por su deseo, puede encontrar la ruina, ¿verdad? Y si recordamos fue lo que le pasó a Sansón, ¿verdad? Qué tremendo. Reflexionando esta fábula, vamos a seguir profundizando. Acompáñame por favor a leer en tu Biblia Jueces 16, a partir del versículo 4. Y dice así: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Jueces 16:5 dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate, ¿en qué consiste su gran fuerza? Hablando de la vida de Sansón, ¿verdad? ¿Y cómo lo podríamos vencer? Para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata, ¿verdad? Si leemos un poquito del contexto anterior a estos pasajes, pues bueno, vemos cómo es que Sansón había derrotado a muchos del pueblo de los filisteos, ¿verdad? Por eso es que ellos decían, necesitamos destruir a este hombre a como dé lugar, ¿verdad? A los filisteos no los gobernaba un solo líder, sino 5 líderes, ¿verdad? Que era, cada uno de ellos gobernaba a Asdod, Ascalón, Ecrón, Gat o Gaza. Eran 5 ciudades que se les conocían como centros de intercambio, de comercio, ¿verdad? Y en aquel entonces, cada uno de estos líderes le ofreció a Dalila 1100 ciclos de plata, ¿verdad? A lo que actualmente equivale a 12.5 kilogramos de plata. Sí, por tanto, pues el botín que Dalila estaba esperando de estos 5 hombres era de 62.5 kilos de plata. En aquel entonces me supongo que era una cantidad impresionante, ¿verdad? O un valor muy alto lo que le estaban ofreciendo a esta mujer. Y me gustaría mencionar algunos aspectos, hablando propiamente de la vida de Dalila, ¿verdad?
El número uno que voy a mencionar es la ambición. Y el significado de la palabra ambición es un deseo intenso y es un deseo vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr, especialmente riqueza, poder o fama, ¿verdad? Acompáñame por favor a leer un poquito más adelante en tu Biblia, en el versículo 6, y dice: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Pero para ir teniendo una mayor claridad de este pasaje y qué Dios nos quiere enseñar a mí, a ti como mujer, en la traducción Palabra de Dios para Todos nos dice así: por favor, cuéntame, ¿cuál es el secreto de tu gran fuerza? Dime cómo alguien puede derrotarte, amarrarte y torturarte. Qué impresionante, ¿no? Uno pensaría, wow, sin rodeos, qué mujer tan más cínica, ¿verdad? Le dice, por favor cuéntame, tú cuéntame por favor, ¿cuál es el secreto de tu gran fuerza? Ya me la imagino con su carita, ¿no? De decirle, dime cómo alguien es que puede derrotarte, puede amarrarte y torturarte. ¿Te imaginas? Yo pensaba, ¿no? Si alguien viene a mí y me dice, ¿cómo puedo derrotarte, amarrarte y torturarte? Pues yo diría, estás loco o loca, ¿verdad? Y lo primero que voy a hacer es correr. Y si puedo me voy lo más lejos posible, ¿verdad? Pero pues hoy en día no podría ser así. Porque si alguien viene a ti con esas intenciones, no te va a dejar correr. Como le pasó al cazador, ¿verdad? Con el leopardo, que no tuvo tiempo de nada, era obvio, porque inmediatamente reaccionó este leopardo y dio el zarpazo, ¿verdad? Pues así nos pasaría. Pero sin embargo a Sansón no fue así, él tuvo el tiempo, él podía, ¿verdad? Él podía poder aludir a estas palabras, pero ahí siguió, ¿verdad? Ahí siguió él confiado. Qué tremendo, ¿verdad? Mucho que seguir aprendiendo. Hablando metafóricamente, pues no pudiéramos, ¿verdad? Nosotros huir ante esta situación o ante esta palabra. Pero Dalila pudiera ser, hablando metafóricamente, esa que tanto deseamos. Porque obviamente ninguna de nosotras quiere ser como Dalila, ¿verdad? Porque somos hijas de Dios. Pero ¿estás preparada para enfrentar a una Dalila en tu vida? Que cínicamente te dice, quiero derrotarte, quiero amarrarte y destruirte. Híjole, yo pensaba en estas palabras y digo, Señor, ayúdame, dame más sabiduría, como lo leíamos en el proverbio, ¿verdad? Acá arriba, que tenemos que prever el peligro, ¿verdad? No ser confiadas, no pensar no pasa nada, no me va a pasar nada. Es por eso que necesitamos examinarnos, hermanitas, porque si somos tibias, sin convicciones firmes, sin llenarnos de la palabra de Dios, sin estar constantemente en oración, créame, de verdad, créanme que ninguna estamos exentas de ser presa fácil de nuestros deseos, de nuestro orgullo, ¿verdad? Vemos pues en Dalila una mujer ambiciosa, que ni siquiera lo pensó 2 veces antes de actuar. Y no digo que tú puedas ser una Dalila, lo repito nuevamente, porque ninguna quisiéramos ser como ella, ¿verdad? Pero que estemos preparadas, realmente espiritualmente preparadas para enfrentar cada vez que venga una Dalila a nuestras vidas. Y con decir cada vez que venga una Dalila a nuestras vidas me refiero a un deseo, a un anhelo desmedido, a una vanidad desmedida, a una circunstancia que quieran provocar esto en nuestras vidas, destrucción, ¿verdad? Por eso es que tenemos que estar atentas y examinarnos constantemente. Porque a esta mujer antepuso todo, incluso a todos a costa de su ambición, ¿verdad? Necesitamos estar realmente preparadas, hermanitas. El segundo aspecto que yo veía resaltando en la vida de Dalila era el amor al dinero. Y sin lugar a dudas, Dalila tenía un amor desmedido al dinero, tanto que no le importó la manera en cómo conseguiría ese dinero,
¿verdad? Inclusive ese amor al dinero, ¿cuántos casos de nosotras no hemos sabido de familiares que duran peleados toda la vida por una herencia? Se pelean entre hermanos, se pelean entre familia y duran peleados toda la vida, ¿verdad? Y no realmente, o aquella gente que tiene tanto, pero tanto amor al dinero, que lejos de compartir, lejos de disfrutarlo, lejos de, lo tienen ahí y pasan los años y el dinero en rollitos se echa a perder. Dinero que en la actualidad ya no tiene un valor. Pero era tanto el amor al dinero que muchas personas pueden llegar a tener que se les echa a perder. Y es literal, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es un papel que tiene un propósito, pero muchos no le llegan a tener un apego impresionante al dinero, ¿verdad? Acompáñame a leer en tu Biblia, por favor. Primera de Timoteo 6:9. Y dice así, lo voy a leer yo también aquí en la Biblia, sale en Reina Valera. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, dice la palabra de Dios, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, ¿verdad? El versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿verdad? Y no podemos tomar en poco este aspecto, mis hermanas, porque la palabra de Dios nos advierte acerca de las consecuencias de extraviarnos, ¿verdad?, de la fe. Y no se imaginan la cantidad de personas que se dicen llamar cristianos, pero verdaderamente disfrutan de dinero que procede de mal, de dinero que no es con manos trabajadoras, ¿verdad?, sino que es dinero fácil. Y se dicen llamar cristianos, pero como dice el versículo, ¿verdad?, en Romanos 1:21, dice que cegados completamente, envanecidos en su razonamiento y en su necio corazón, el cual ya es entenebrecido y ya, simplemente se justifican a sí mismos, no es tan malo, y se la creen y deciden disfrutar dinero mal habido, porque le tienen un amor impresionante al dinero, ¿verdad? Y nosotros podemos pensar, no, yo no, eso no es una característica en mí. Pero, ¿qué tanto apego tienes a las cosas materiales? ¿Te cuesta trabajo dar? ¿Te cuesta trabajo compartir? Eso es tener un apego a las cosas materiales, ¿verdad? Probablemente no a un amor al dinero monetariamente, pero sí a todo lo que tenemos, que nos cuesta trabajo dar, y también son características que Dios quiere transformar en nuestras vidas, ¿verdad? Dios quiere cambiarnos, Dios quiere llevarnos más al carácter de Jesús en nosotras. Pero hoy en día, siempre Dios en amor, en paciencia, en misericordia, quiere llevarnos a un mayor crecimiento espiritual, ¿verdad? Quiere llevarnos a estar alertas, a examinarnos minuciosamente, no de una manera superficial, no de una manera pasajera, sino que profundicemos en qué Dios está formando en mi vida y en qué cosas tengo que ser transformada, qué cosas aún tengo que quitar de mi vida que me están estorbando, ¿verdad? Porque el pasaje de Timoteo no se queda solamente ahí, sino que dice en Timoteo, primera de Timoteo 6:11, mas tú, hombre de Dios, y en esta tarde yo diría mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla, dice el versículo 12. La buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Que seamos capaces, querida hermanita, de pelear esa buena batalla, la que Dios por gracia nos ha permitido comenzar, ¿verdad? Esta preciosa carrera de la fe, dando lugar al dinero que merece, es decir, reconociendo que es Dios el proveedor, es Dios mi sustentador, que si en algún momento yo soy capaz de dar algo a alguien, es porque Él ya me lo ha dado primero a mí.
Y es entender que esto es pasajero, que es temporal y que cumpla meramente su propósito, ¿verdad? Porque amor al dinero también lo podemos reconocer como codicia o avaricia y sigue siendo un deseo desmedido por obtener riquezas, ¿verdad? Y Dios definitivamente no quiere ver en nosotras como mujeres codiciosas o avariciosas. Por lo contrario, quiere llevarnos a entender que todo esto es pasajero. Quiere llevarnos a profundizar y que verdaderamente tengamos un mayor amor por las cosas eternas, por las cosas espirituales, por las cosas que verdaderamente dan frutos para la eternidad, ¿verdad? Y que no nos perdamos en las vanidades de este mundo. Porque yo me ponía a pensar, ¿de qué nos valió acumular tanto, retener tanto y el día de mañana morimos? Yo eso digo, qué importante es aún en esos aspectos tener cuidado, ¿no? Porque, bueno, siento que la cuestión de acumular para mí no es es complicado, sí es algo que de repente, a veces hasta las cosas que digo, no, esto ya no, mejor lo regalo, mejor lo uso o algo, pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que tienden a acumular tanto? Cosas que ya ni se acuerdan que tienen ahí, en lugar de darles un uso, un provecho, de bendecir a alguien más, ahí están arrumbados, están guardados. O a cuántos no nos ha pasado que a veces echan a perder las cosas por tenerlas guardadas más que por usarlas. Esa es una realidad. Y también en esas áreas Dios quiere llevarnos a ser entendidas, a tener un corazón afable y agradable siempre delante de Dios, ¿verdad? Que esas pequeñas cositas que se quieren disfrazar, no lo permitamos, estemos alertas, estemos atentas, ¿verdad? Otro aspecto que yo veía en esta mujer es que, sin lugar a dudas, Dalila era una mujer atractiva y persuasiva, ¿verdad? Aunque por el contexto anterior al capítulo 16, sabemos que Sansón tenía una debilidad por las mujeres. Sin lugar a dudas, Dalila era una mujer atractiva y persuasiva, de manera que cautivó, escuchen bien, cautivó completamente la atención de Sansón. Yo te preguntaría a ti en esta tarde, ¿qué te cautiva, mujer? ¿Qué es lo que verdaderamente puede cautivarte a ti, que te pueda llevar a cegarte? ¿Qué es? Tú lo sabes muy bien. Tú conoces cuál pudiera ser tu debilidad en esta tarde, ¿verdad? Y Dios quiere llevarnos a examinar, a que analicemos qué es eso que me puede estar en este momento de mi vida cautivando, robando mi atención de las cosas de Dios, de leer la palabra de Dios. ¿Qué te está cautivando y qué te está llevando a poner la mirada en otro lugar que no es a lo que Dios tiene propósitos para ti? Porque Dalila lo llevó a quedar totalmente cegado ante las advertencias y aún ante los peligros, ¿verdad? Y de esa misma manera yo les mencionaba que pueden llegar muchas Dalilas, que pueden llevarnos a una destrucción completamente, ¿verdad? Porque 4 veces Dalila se aprovechó de Sansón de una manera cínica, y eso lo podemos ver en los pasajes de Jueces 16 al 18. Tú dirías, bueno, una vez pues a quien sea nos pasa, ¿no? 2 veces dices, bueno, pero 4 veces, qué tremendo, ¿no? Porque vamos a seguir leyendo, me quiero adelantar, es algo en lo que Dios de verdad me ha estado enseñando mucho. Yo espero que también sea así en tu vida. Acompáñame a leer Jueces 16:16, por favor. Dice así: y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. El 18 dice: viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón.
y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y el 19 dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Híjole, a mí este versículo, de verdad que se los digo sinceramente, cuando yo estaba preparando esta enseñanza, me llevó a humillarme completamente delante de Dios, ¿verdad? Se rasgaron mis ojos y yo decía, ay Señor. Le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Híjole, qué tremendo, ¿verdad? Yo de verdad que leía estas palabras y digo, qué fácil es engañarnos a nosotras mismas. Qué fácil es muchas veces anteponer mi deseo, mi manera de vivir y justificarme, como esas personas que yo les decía, ¿verdad? Que se gastan un dinero que no procede de bien y se la creen, que no es tan malo, que está bien, que están bien con Dios. Pero ¿qué pasa? No se habían dado cuenta que Jehová ya se había apartado de él. Tenemos que cuidar eso, mis hermanas. No podemos bajar la guardia. No podemos engañarnos a nosotras mismas ni ser presas fáciles. Necesitamos fortalecernos espiritualmente. Necesitamos poner la mirada en lo eterno, en lo que verdaderamente importa. Porque el día de mañana morimos. ¿Y de qué te valió todo en lo que te aferraste, en lo que te afanaste? ¿De qué te valió? De nada, de nada. Y Dios quiere que pongamos la mirada en lo eterno. Dios quiere que seamos mujeres llenas del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que estemos llenas de la presencia de Dios en nosotras, usadas poderosamente con Él. Y no que un día despertemos y nos demos cuenta que Dios ya se había apartado de tu vida. Qué tremendo, ¿verdad? Les digo que sinceramente yo decía, Señor, llévame a conocerte más, llévame a quitar de mi vida lo que tenga que quitar, transfórmame, quiero más de Jesús en mi vida, no que te apartes de mí, no engañarme a mí misma, ¿verdad? Como Sansón que se cegó ante todo lo atractivo y toda la persuasión de Dalila, ¿verdad? Verdaderamente necesitamos estar preparadas para enfrentar y para distinguir espiritualmente a todas las Dalilas que vengan a nosotras y nos digan cínicamente todas las cosas tan terribles que nos quieren hacer, ¿verdad? Y lo digo tan cínicamente porque así fue, así se presentó Dalila delante de este hombre, ¿verdad? Y hoy lo menciono como nosotras, delante de mi vida, ¿verdad? ¿Qué es esa Dalila? ¿Una tentación? ¿Algo que no necesito y lo quiero y lo quiero y lo quiero y es un deseo desmedido? ¿Qué es esa Dalila para ti? ¿Quién es esa Dalila para ti, verdad? Porque parecería irónico caer en esa trampa tan obvia como la que se presentó Sansón, pero siendo sinceras, ¿cuántas veces vienen a nosotras? Bueno, lo digo por mí. ¿Cuántas veces vienen circunstancias a mi vida que tengo una mala actitud o no actué de la manera en la que tenía que actuar y vuelve a pasar esa circunstancia y vuelvo a reaccionar de la misma manera? ¿Verdad? Hay áreas en las que hemos sido fortalecidas y en las que rápidamente salimos aprobadas, pero hay áreas en las que aún hay debilidad. Hay áreas en las que aún viene esa persona, viene esa circunstancia, viene esa tentación, viene esa Dalila a tu vida y no le damos a Dios una respuesta agradable. Y parecería tan obvio, ¿verdad? Que, o sea, la misma Biblia en otras traducciones diría que usa la palabra tonto, ¿verdad? Tontamente, o sea, 4 veces. Y ya veíamos al inicio del pasaje las palabras tan abiertas, tan directas que le decía a Dalila y aún así él se confió, se envaneció en su orgullo y decía, a mí no me va a pasar. Y muchas veces la misma palabra de Dios nos dice que aquel que se crea firme
cuide de no caer, porque muchas veces podemos caer en esa arrogancia, en esa superseguridad de decir, a mí no me va a pasar. Yo no le tengo amor al dinero, yo no me considero codiciosa, avariciosa, yo no, pero no seamos tibias, no seamos insensatas, estemos alertas porque nos puede pasar, hermanitas, y Dios nos quiere llevar a estar alertas, Dios nos quiere estar preparadas para no caer ante esas circunstancias, ante esas tentaciones de la vida, ¿verdad? Porque Dios quiere que no seamos conformistas, sino que seamos determinantes, ¿verdad? Que cambiemos lo que tengamos que cambiar, que quitemos lo que tengamos que quitar de nuestras vidas y aun que añadamos a nuestra vida, ¿verdad? Mayor virtud, mayor fe, mayor piedad, mayor carácter de Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Porque sin lugar a dudas, hermanitas, Dios es grande en misericordia, paciente, tardo para la ira, como lo dice su palabra en Números 14, 18. Acompáñame a leerlo. Números 14, 18. Es un pasaje, es un versículo que yo me aprendí de memoria hace ya algún tiempo. Te animo a que también lo tengas muy presente en tu corazón. Dice, Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, ¿verdad? De ningún modo. Si estamos teniendo circunstancias en nuestras vidas en las que el Espíritu de Dios claramente viene, nos habla y nos dice, esa actitud que tuviste no es correcta, ese pensamiento que tuviste no es correcto, no le agrada a Dios, esa tentación que está viniendo a tu vida no está bien, apártate. Cambia, transforma, porque déjame decirte que a Dalila no le fue difícil acercarse a Sansón. ¿Sabes por qué? Porque para él era una tentación, era una debilidad a la que cedía fácilmente. Todo lo hemos leído en los pasajes del contexto anterior, ¿verdad? Que ya había tenido otras mujeres, no le importaba que no fueran del pueblo de Dios, ¿verdad? A él simplemente, si eran mujeres y estaban bonitas, era su debilidad y cedía ante ellas, ¿verdad? Por eso mayormente, si tú ya has reconocido que hay algo en tu vida que pueda ser de tentación, que pueda ser de debilidad, que pueda estar llegando a tu vida por medio de pensamientos, por medio de mensajes, tantas cosas que nos bombardean ahorita por las redes sociales, por aguas. Dios nos está llevando a hacer que seamos cuidadosas, ¿verdad? Que estemos alertas y que nos apartemos a tiempo. Que no seamos necias de persistir una y otra vez en las mismas acciones que le desagradan a Dios. Y que llegue un día en que Jehová ya se apartó de ti, ya se apartó de mí, porque insistimos en vivir en pecado, insistimos en justificarnos, insistimos en no es tan malo, cuando simplemente es pecado y Dios te dice apártate, Dios te dice cambia, quita de tu vida lo que tengas que quitar, ¿verdad? Porque el no estar preparadas para enfrentar a todas esas Dalilas de nuestra vida habla de tibieza, habla de que somos endebles y por tanto somos vulnerables, hermanitas. Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué tremendo, ¿verdad? Qué palabras tan más fuertes de exhortación. Son palabras que sin duda infunden mayor temor a mi vida. Y no hablo de un miedo, sino de una reverencia a Dios, ¿verdad? Sino que estas palabras nos lleven a examinarme y decir, ¿realmente mi manera de vivir le agrada a Dios? ¿O me puedo estar engañando a mí misma? ¿Verdad? ¿Cómo es nuestra situación delante de Dios? ¿Qué pueden ser esas pequeñas situaciones que nos lleven a apartarnos de Dios, verdad? Yo les platico, hablando de estos temas, ¿verdad? De
tuve la experiencia de estar en un bazar y ya saben, hoy en día pues todo es por medio de la tecnología, es más práctico, es más seguro porque pues realmente no se pueden salir a plazas ni nada de esas cosas a hacer compras, ¿verdad? No es prudente ni sabio. Con esta pandemia necesitamos cuidarnos mucho, ¿verdad? Pero digo, para mí cumplió su propósito y me enseñaba y aprendía y digo, bueno, si hay cosas de oportunidad que estoy necesitando y puedo adquirirlas, qué bueno. Pero hablando de este tema, me llamaba la atención que una persona, una mujer, decía que llevaba de compras así entre cositas 1,200 pesos, ¿verdad? Y cuando se le acerca otra persona para entregarle algo que también ya había pedido, dice, ¿sabes qué? No, ya no tengo dinero. Dice, llevo 1,200 gastados. Dice, de verdad, nada más dejé para mis camiones, dice, 15 pesos. Y luego dice, es que yo trabajo limpiando casas. Dice, y ya no tengo más dinero, ya me gasté todo lo que tenía. Y yo pensaba, ¿no? ¿Realmente necesitaba todo eso? ¿O era un deseo desmedido por seguir teniendo cosas? Un deseo tan desmedido que la cegó, que probablemente la dejó en la ruina para la semana, que no previó que iba a poder tener más gastos, porque si es una persona que trabaja, que se esfuerza limpiando casas, a esas personas, aunque es mucho lo que hacen, no siempre les pagan muy bien, ¿verdad? Se esfuerzan y es una labor ardua la que hacen. Y entre cositas así, yo digo, ¿realmente lo necesitaba todo para quedarse hasta ese punto? Y yo me decía a mí misma, realmente, qué importante como mujeres tener cuidado de esa línea tan delgada, porque puede ser algo en lo que te lleve a inducirte a estar comprando porque está de oferta, porque es una oportunidad que no me puedo perder, porque está un excelente, pero ¿realmente lo necesitamos? ¿O ya Dios nos ha dado lo que necesitamos? En mi caso yo lo digo, Dios me ha dado mucho más, muchísimo más de lo que necesitamos, ¿verdad? Pero Dios quiere llevarnos a tener contentamiento en todo tiempo, pero que seamos sensatas, que aún esos pequeños vicios, esas pequeñas situaciones que se pueden estar acercando a nuestras vidas, las detectemos a tiempo y no se convierta en una ambición, en un deseo desmedido, aún en una vanidad, ¿verdad? Por decir, la otra persona lo tiene y yo también lo quiero, o no sé, tantas cuestiones. De verdad que es una línea en la que cada una de nosotras necesitamos examinar. Cada una de nosotras necesitamos tener cuidado, porque lo decía yo hace un momento, el dinero tiene un propósito muy importante y es una bendición poder tenerlo, ¿verdad? Comprar alimento, comprar sustento, comprar ropa, cositas que de repente nos agradan, pero que no nos quite la paz, que no sea de una manera en la que obtenga un primer lugar en nuestras vidas, una primera atención, ¿verdad? Sino que cumpla su propósito y que tengamos un corazón sensible y dispuestos a seguir siendo usadas por Dios, ¿verdad? A seguir siendo tratadas por Dios y sobre todo a poner la mirada en lo eterno, no en lo pasajero, no en lo temporal, porque es muy triste ver que hoy en día la humanidad se deja influenciar fácilmente por la codicia, el querer más, el darle un énfasis, un sobreénfasis a las cosas materiales, mucho más que a las cosas espirituales, ¿verdad? Y Dios no quiere eso en nuestras vidas. Como conclusión, hermanitas, de esta enseñanza, no olvidemos que somos mujeres con propósitos divinos, propósitos eternos. No podemos permitir que nuestros deseos, nuestra ambición, amor al dinero, avaricia o incluso nuestro orgullo se interpongan en agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir, ¿verdad? Porque Dios tiene grandes planes y propósitos para la vida de cada una de nosotras. Dios quiere usarnos grandemente para su obra, para la edificación del cuerpo de Cristo, que somos todas nosotras.
pero muchas veces tenemos vidas desperdiciadas por nuestra falta de obediencia, por nuestra falta de voluntad, por nuestra falta de dominio propio. Necesitamos ser mujeres equilibradas, porque ciertamente el trabajo, para aquellas que aún es necesario esa labor del trabajo, ¿verdad? Es tan importante que nunca tome un mayor lugar que Dios, que las cosas de Dios. Dios quiere llevarnos a ser equilibradas. Dios quiere llevarnos a ser mujeres sabias, mujeres administradoras, mujeres que estén preparadas espiritualmente para enfrentar cualquier tipo de tentación que vengan a nuestras vidas. Yo esta enseñanza la enfoqué o la llevaba un poquito más a los aspectos materiales, económicos, hablando de estas características de la vida de Dalila, ¿verdad? La ambición, la persistencia, que si bien la persistencia como tal no es algo negativo, pero sin embargo vemos que Dalila lo usó para lo malo, ¿verdad? Ella era ambiciosa, pero era persistente en lo malo. 4 veces estuvo insistiendo, 4 veces decía las mismas palabras a Sansón, hasta que por fin Sansón le había descubierto su corazón, ¿verdad? En Proverbios 14:8 dice así: la sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. ¿De qué lado estás tú, mi querida hermanita, en esta tarde? Porque ya emprendimos esta preciosa carrera de la fe, ¿verdad? Ya estamos corriendo hacia la meta que es Cristo Jesús. Pero Dios quiere que añadamos tal sabiduría a nuestras vidas, de manera en que seamos prudentes y que seamos entendidas en cuál es nuestro camino, en cuál es ese propósito divino que Dios tiene para tu vida, ¿verdad? Que no nos apartemos y que no por medio de una debilidad podamos ser destruidas. Porque también yo pensaba en todos esos matrimonios, ¿verdad?, que caen en adulterio. Todo comienza por una pequeña tentación de apartar tu mirada de lo de Dios, del diseño perfecto de Dios para el matrimonio, de la santidad de Dios dentro del matrimonio, aún en lo que miramos, aún en lo que escuchamos, ¿verdad? Y ahí vienen de manera sutil esas pequeñas tentaciones, esas pequeñas Dalilas a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Destrucción y ruina para toda tu familia, porque no nada más eres afectado tú o tu esposo, es afectada toda tu familia, ¿verdad? Qué tremendo, por un deleite temporal, por un deseo desmedido que no tuviste dominio propio, destrucción y ruina para toda tu familia. Estemos atentas y no tomemos en poco esta palabra que Dios nos quiere enseñar. Pudiera dar muchísimos ejemplos, pero cada una, examínese, cada una, pregúntele a Dios a qué nivel de espiritualidad nos quiere preparar y nos quiere llevar, y analicemos, siendo sinceras, ¿cuál es esa Dalila que viene a mi vida y quiere buscar destrucción? Me quiere apartar de los caminos de Dios, de los propósitos de Dios, de servir a Dios en su iglesia. ¿Qué es eso que me está quitando la paz? ¿Qué es eso que me está llevando a desobedecer a Dios, verdad? Híjole, que no nos despertamos un día y nos demos cuenta que por nuestra necedad, por no cambiar esas pequeñas actitudes que comienzan siendo pequeñas, pero que un día se hacen algo grande, de manera en que Jehová ya no esté en tu vida a causa de nuestra necedad, de nuestra desobediencia, ¿verdad? Por lo contrario, Dios quiere formar en nosotras mujeres sabias, mujeres prudentes, preparadas, entendidas en andar en los caminos de Dios, ¿verdad? Y que venzamos toda tentación con la fuerza que proviene de Dios, ¿verdad? Porque ahí es donde se cumplen esas palabras de Dios que habla que en Cristo
somos más que vencedores, porque estamos llenos de Él, porque anhelamos más de Él en nuestras vidas y porque la palabra de Dios pueda estar en nuestras vidas de manera en que no seamos endebles, que no seamos tibias, sino que seamos mujeres de convicciones firmes y que su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de actuar realmente respalde todo eso, ¿verdad? Que podamos ser mujeres llenas de la gracia de Dios, mis queridas hermanitas. Yo sinceramente aprendía mucho en estas enseñanzas, me examinaba mucho, pedía a Dios que me siguiera enseñando, me siguiera dando más de su palabra y asimismo he orado por cada una de ustedes, algunas ya con nombre, algunas no, porque no sé, solamente Dios sabe quiénes van a escuchar estas enseñanzas, ¿verdad?, que son llamadas con cuerdas de amor, pero estemos atentas, seamos sabias y busquemos la prudencia en nuestras vidas, ¿verdad? Yo las animo a que de igual manera podamos seguir estudiando la palabra de Dios, podamos seguir leyendo el contexto, profundizando en estas enseñanzas y también que puedas bendecir a otras mujeres, ¿verdad? Compartir estas enseñanzas y orar para que Dios siga obrando en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué les parece si le damos muchas gracias a Dios por este tiempo y hacemos una pequeña oración? Papito hermoso, Padre Santo Todopoderoso, gracias te doy por tu misericordia, tu gracia, tu palabra derramada a nuestras vidas. Tú conoces el corazón de cada una de mis hermanitas, tú conoces sus debilidades, tú conoces, Señor Dios, sus tentaciones. Yo te ruego en esta noche que le muestres con la luz de tu palabra, si es que aún no se han dado cuenta, si es que aún no reconocen cuáles son esas tentaciones, esas Dalilas que quieren llegar a sus vidas para causar destrucción, que tú se los muestres de tal manera en que sean determinantes, que se aparten y huyan del peligro, mi Señor Dios. O incluso como la fábula del zorro que leíamos, que ni siquiera salga de su madriguera si hay peligro. Ayúdanos a ser sabios, a ser prudentes, Señor Dios. Ayúdanos a ser entendidas y a estar bajo tu cuidado y tu protección todos los días de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es el propósito divino que tú tienes para la vida de cada una de nosotras, de manera que nos permitas experimentar con gozo, con la llenura que solamente tú puedes dar esos propósitos, Señor Dios. Te doy las gracias y todo esto, mi Señor, te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, papito hermoso. Amén. Bueno, mis hermanitas, pues estamos despedidas. En esta ocasión no me tocó verlas, pero sigamos en oración, ¿verdad? Para que Dios nos permita reunirnos nuevamente con todos los cuidados necesarios. De manera inmediata, pues les mando un fuerte abrazo, seguiré en oración por ustedes. Nos vemos pronto. Que Dios les bendiga.